Ya compañeros, bueno, nuestro grupo es el número 4 y nosotros les vamos a exponer acerca de la exposición al tratar los efluentes de las aguas residuales, interrumpe la reproducción y el desarrollo de la estación de cría de la especie rancha, de la subclase pulmonata, Planorbius cornea. Ya. Uno de los principales problemas de los que se ha visto afectada esta especie de macroinvertebrado en la actualidad y por la cual se encuentra amenazada y en peligro de extinción es por la eutrofización, lo cual presenta en el lugar de estudio y en todo el mundo actualmente, debido a las prácticas agrícolas que son cambiantes y también la contaminación producto de las actividades antrópicas. Las descargas de sistemas de tratamiento de aguas, como sabemos, contienen un alto contenido de sustancias químicas. Entre las principales que se puede ver en los efluentes de estas son hormonas naturales de animales, esteroides sintéticos anticonceptivos, plaguicidas, plastificantes, entre otros. Lo que este estudio, al combinar estas sustancias químicas pueden producir problemas secundarios como puede ser el cáncer, los problemas reproductivos, disfunción tiroidea en vertebrados y cambio en nivel de población de peces. Diversos estudios actualmente se ha visto que se hacen en vertebrados, especialmente en peces, y cómo afectan estas sustancias contaminantes a estos animales. Pero lo que no se ve es estudios que se hagan a macroinvertebrados y cómo tienen relación estos contaminantes. Entonces, esta investigación pretende ver cómo afectan estas sustancias tóxicas a lo que es la reproducción y el desarrollo de los macroinvertebrados, resultado de la exposición química que tienen estos. También toman en cuenta la temperatura, ya que los moluscos son muy sensibles a estos. El objetivo de este estudio es investigar, luego de analizar la exposición a sustancias químicas de los macroinvertebrados, sus efectos biológicos y los cambios de factores ambientales físicos, exponiendo a esta especie, que es Corneus corneus, a los efluentes de aguas residuales en mesocormos que serán expuestos al aire libre, donde la temperatura y el fotoperiodo serán cambiados y cambiantes, ya que el estudio se realizará a lo largo de un año. Y con esto proporcionar evidencia de que la exposición de las aguas residuales de efluentes influye sobre el crecimiento, la función reproductiva y el desarrollo sexual que tienen estos moluscos europeos. Bueno, la metodología, ya para los caracoles se realizó dos experimentos en el año 2003 y 2004 respectivamente. Los caracoles se recogieron en una zanja de las tierras bajas cerca de Worthing. Bueno, el tratamiento efluente de aguas residuales. El efluente de las aguas residuales tratadas fue derivado del Chelmsford. El agua del río diluyente fue extraído del río Blackwater, 12 kilómetros de distancia de todas las entradas principales del efluente del sistema de tratamiento de agua. El diseño experimental. Para poder analizar esto, se hizo la aclimatación de los moluscos de las aguas del río. Antes del despliegue, 4 tanques de 685 litros por 2 semanas. Posteriormente, estos fueron expuestos a 25, 50 y 100% en el sistema de tratamiento de aguas residuales efluente mezclado con agua del río o agua sola. Tercero, se realizaron réplicas al suspender 6 grupos de 11 y 9 especies adultos en recintos en diferentes posiciones dentro del tanque. Posteriormente, los caudales del río o aguas residuales tratadas se registraron diariamente, se hizo un registro diariamente. Ambos estudios fueron realizados en un flujo a través del sistema aireado con periodos de 12 y 14 por semana. Se replicó el experimento durante 2 veranos consecutivos, abril a julio de 2013 y el segundo de mayo a septiembre de 2014, mediante la toma de muestras de cada 2 semanas. La temperatura de agua debía ser monitoreada y el registro fue diariamente a niveles
y los niveles de oxígeno se revisaron semanalmente. Ya, fueron alimentados con lechuga orgánica denominada joyita. En el experimento 2, la dieta también fue complementada con comida para peces, tetrami, escamas una vez por semana. El registro fue 3,6 gramos por caja. Ya, el resultado, la especie inicial corneos, colocamos a lo largo del experimento de la muestra 2, fueron expuestos a raíz del efluente mismo por 3 meses hasta que crezcan 6 meses para ser eliminados y contados. Ya. Bueno, con respecto a la mortalidad, el crecimiento y los parámetros biológicos. Para el registro de la mortalidad se contaron cada 2 semanas y se registraron las longitudes de las conchas de caracol muerto para determinar el tamaño en el momento de la muerte. Con respecto al crecimiento, se muestraron caracoles adultos, el 30 en específico, antes de la exposición en cada experimento para obtener mediciones iniciales del peso total y la longitud de estos. Al final de la semana 6, experimento 1 y al final de ambos experimentos se realizó esto. Ya los parámetros bioquímicos, se realizó el contenido de proteínas y actividad de glucógeno, fosforilasa del tejido del manto de muestras de caracol de la referencia, agua del río y 100% efluente del tanque fueron medidos en la 6ª y 12ª semana del punto de muestreo. La salida reproductiva, el análisis histológico y el análisis estadístico. La salida reproductiva, cada 2 semanas se registró el número y peso de todas las masas de huevos por repetición. A la 4ª semana, el número y peso de las masas individuales y en 40 masas se registraron 40 huevos y el mayor del 5% sin contar por manipulación. El análisis histológico. Como resultado inicial, la región gonadal fue retirada, luego se lavó, se conservó la muestra 70% de etanol y estos fueron narcotizados, las especies, ¿no? Y como punto final se puede decir que fueron transportados al laboratorio vivos para el análisis y estos no fueron narcotizados. Ya, con respecto al análisis estadístico, se utilizó gráfica de PAD, Prisma 4, la prueba de Dunet bilateral a un nivel de significancia de 0,05 y la prueba de Bonferroni para eso se realizó para comprobación de los datos. En cuanto a las variables medidas, se obtuvo datos sobre la influencia de la temperatura de la masa por caracol. Aquí se puede evidenciar en los 2 experimentos en fechas distintas, realizadas desde mayo hasta septiembre. El experimento 1 empezó desde mayo y terminó en julio, y el experimento 2 empezó en junio y terminó en septiembre. Aquí en esta gráfica, el gráfico B, se puede ver el número de huevos por la masa de los caracoles. Y en el gráfico C está el peso de la masa de los huevos que pusieron los caracoles. Acá en este gráfico se encuentra más específico aquí se puede ver la simbología, en donde el 100% es el efluente total contaminado. El 50% es una dilución que se realizó del efluente total. El 25% es otra dilución y esta simbología es sobre el río del agua.
Este gráfico representa el número de masa de caracol por cada una de las diluciones. Igual aquí se encuentran las 4 diluciones, los 4 necesarias, y está en este gráfico, en el gráfico B, está la masa de huevos por caracol, y en el C está el número de huevos por caracol. Ahí se puede evidenciar cómo fueron la producción. Bueno, como conclusión tenemos que se evidencia aumentos acumulados en la reproducción de caracoles en el 25, 50 y 100% del efluente de agua residual a comparación con agua del río. Además, también existe una relación entre los caracoles expuestos al afluente y por lo tanto existe una relación o comparación del crecimiento y la reproducción que existe tanto en los caracoles medidos en las aguas con tratamiento y las aguas del río. El nivel de proteína para el caracoles corresponde al afluente del 100%, que no presentó un efecto nutricional positivo en los individuos en comparación al efecto nutricional que presentan las aguas del río. Y las condiciones que determinan el crecimiento y la reproducción no se basan únicamente en la alimentación. Digamos que la alimentación es un punto fundamental para que estos parámetros se desarrollen de una manera adecuada, sino que también depende tanto de las propiedades del efluente que afectan esta acción que hemos detallado. Además, quiero recalcar que la idea más o menos principal del estudio fue hacer una comparación entre la afectación que presenta la acción reproductiva y de fecundación de vertebrados e invertebrados, teniendo como resultado que en realidad esta exposición sí afecta en lo que es la acción reproductiva y de fecundidad de los invertebrados al igual que los vertebrados. Entonces, este estudio también nos indica que se debería hacer un estudio más detallado en lo que significa ver cómo o en qué parámetros más afecta a los invertebrados dicha exposición. Gracias. Gracias. Justo lo que estabas diciendo es que empezaste a explicar un poco el porqué de este estudio, ¿no? Ya se ve estas afectaciones reproductivas en vertebrados, que no se conocía tanto en invertebrados. Pero, ¿por qué será que están analizando la reproducción, que es en invertebrados o vertebrados? Pueden imaginar, están expuestos a efluente urbano. ¿Qué hay en el efluente urbano que puede afectar la reproducción? No estamos hablando de sobrevivencia, estamos hablando de crecimiento, de capacidad reproductiva, de la continuidad de la especie al final, ¿no? Puede ser, no sé, tal vez porque decías que en el afluente la carga principal que va son las hormonas naturales de los animales. Entonces me imagino que se puede interferir en lo que es la acción reproductiva. Los efluentes, los efluentes tienen cargas de productos que tienen actividad endócrina, sea naturalmente porque siempre por las heces, la orina de los humanos, en este caso, hay naturalmente hormonas, y también por lo que son los contraceptivos orales, y también hay productos que sean detergentes o otras cosas un poquito más con calidad industrial que no son producidos para este efecto hormonal, pero son parecidos, o sea, tienen una estructura que en un animal de este tipo da una señal al organismo de que tiene que reproducirse o no, que tiene que ser macho o hembra, ¿no? Se llaman los disruptores endócrinos. Esto no pasa solamente en invertebrados, sino que en vertebrados como peces. Ese fue el primer estudio que hubo en Inglaterra de
un río grande que hay ahí, que vieron que los peces eran medio macho y medio hembra. No es que eran hermafroditas ni nada, no era normal. Y no podían reproducirse así. No podían ser ni macho ni hembra porque eran una mezcla de los dos. Y eso ahí empezó un poquito la investigación en estos temas. Nosotros también somos vertebrados, ¿cierto? Entonces también puede pasar, y sí que está pasando en algunos países, la fertilidad. Aunque aquí no parece que hay problemas de fertilidad, en Europa sí empiezan a haber, en Estados Unidos también. Porque aquí es compensado con que es un poco la explosión poblacional. Pero allá es una población envejecida y además afectada por estas cuestiones, beber agua que tiene, aunque sean niveles muy bajitos, ¿no? Pueden determinar estas afectaciones.